Bueno, ahora sí damos comienzo a la charla del día de la fecha. Les pido, por favor, que aquellos que tengan abiertos los micrófonos los cierren, porque si no hace un acople que no está bueno y no nos permite escuchar correctamente. Bueno, la charla del día de la fecha es Derecho Penal y Neurociencias, Introducción al Neuroderecho. Antes de dar comienzo formal a la exposición del día de la fecha, vamos a hacer como de costumbre una introducción a cargo del doctor Walter Gangi y después sí nuestro invitado, el doctor José Marinaro, y posteriormente vamos a dar un espacio para aquellas preguntas que hayan quedado entre todos los que están presentes. Antes de dar comienzo, entonces, quiero pasarles un mensaje rápido. Nosotros somos una organización universitaria, me refiero a LEGAR, somos quienes estamos organizando estas charlas allá por principios de junio. Nos espera un mes de agosto cargado de charlas, muchas en cada semana. Bueno, precisamente nosotros bregamos por una facultad para todos, pretendemos seguir con el no arancelamiento de la misma, instaurar el boleto estudiantil, que en Capital está, pero en provincia de Buenos Aires y en algunas partes y en otras provincias no. El acceso a los libros, son libros muy caros y esto impide que la gente pueda continuar con su carrera. Pretendemos una igualdad en la salida laboral, no solamente en la aplicación de las materias a lo largo de la carrera. Y bueno, por supuesto los invitamos a sumarse a nuestra agrupación. De hecho, esto se está extendiendo no solamente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, sino que también está siendo extensivo a otras localidades de Buenos Aires, como por ejemplo La Matanza, como por ejemplo San Martín y como por ejemplo Lomas de Zamora, donde LEGAR se está expandiendo no solamente en el reducto nuestro, que es la Facultad de Derecho, sino en todo lo que es distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, paso entonces a la presentación de los invitados del día de la fecha. Primero va a hablar el doctor Walter Gangi. Él es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, es docente de la Facultad de Derecho de la UBA y docente de la Universidad Nacional de La Matanza en las asignaturas de Teoría del Estado, la formación del Estado argentino, sistemas electorales y representación política, Derecho Privado de Familia y Sucesiones, el curso de CPO Medidas Cautelares en el Derecho de Familia, y además es conductor del programa radial Gangi 2020, que se emite por Radio El Provincial, que es una radio online, los días jueves, viernes y domingos a partir de las 17 horas. Dicho esto, pasamos a la presentación de quien va a exponer sobre el tema principal del día de la fecha, que es el doctor José Marinaro, abogado adjunto de Derecho Penal e investigador de la Universidad de La Matanza, docente y es ex juez de Cámara de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, le doy la palabra al doctor Walter Gangi para comenzar con la introducción. Muchas gracias por estar. Hola, nuevamente. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Gustavo. Gracias, doctor Marinaro, por estar acá en esta tarde-noche ya. Bueno, ya noche, ¿no? Estoy muy agradecido de que estés acá. Y bueno, la gente sigue entrando al estadio, así que voy a hacer una pequeña introducción del tema que nos toca hoy. Para darte la palabra a vos. Insisto, estoy muy agradecido y muy contento de tenerte acá ante nosotros con este tema que es tan apasionante y que seguramente vos lo vas a tratar con la altura que se merece.
Bueno, hablar un poco de lo que es en general, yo voy a hacer una introducción diciendo qué es la neurociencia. Vos, Pepe, si yo me equivoco, después me decís, vos me corregís después. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema para que vos puedas tratar el tema específico. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso en todos sus aspectos, ¿no? Cómo podrían ser la estructura, la función del mismo, el desarrollo ontogenético, el desarrollo filogenético, la bioquímica, la farmacología, la patología, y de cómo esos diferentes elementos interactúan, dando lugar a bases biológicas de lo que son la cognición y la conducta. Desde tiempos antiguos, sabemos, el hombre fue tomando conocimiento de que el cerebro es el responsable exclusivo de muchas sensaciones, sensación de alegría, sensación de placer, la sensación que nos provoca la risa, la diversión, aquello que nos provoca la pena, lo que nos aflige, lo que nos da desaliento, las lamentaciones que tenemos. Y el cerebro, gracias al cerebro, tenemos esa manera especial de adquirir cierta sabiduría y conocimientos, ¿no? Y vemos, oímos y sabemos qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos repugna, qué es repugnante, qué es lindo, qué es bello, qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo dulce, qué es lo insípido, ¿no? Eso es el conocimiento que el hombre ha traído desde la antigüedad. Pero ahora el estudio biológico del cerebro en un área multidisciplinar abarca muchos niveles, ¿no? No solamente desde puramente el molecular, ¿no? Sino hasta el conductual y el cognitivo, pasando por el nivel celular, que serían las neuronas individuales, los ensambles y redes de pequeñas neuronas, como columnas corticales, y ensambles de grandes neuronas, como los propios de la percepción visual, incluyendo sistemas como la corteza cerebral, el cerebelo, incluso el más alto nivel del sistema nervioso. He aquí, en ese nivel más alto, donde aparece la neurociencia, que se combina en algún momento, se combinó con la psicología para crear eso de la neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio fue dominada básicamente por psicólogos, ¿no? Pero hoy en día, la neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de entender el cerebro y su conciencia. En términos generales, digamos, ¿no? Se basa en un estudio científico ahora, ¿no? Que une disciplinas tales como la neurobiología, la psicobiología y la propia psicología cognitiva, ¿no? Un hecho que con seguridad cambia la concepción que existe acerca de procesos mentales que implican comportamientos, ¿no? Y dónde surgen esas bases biológicas, ¿no? Estamos hablando de una cuestión que luego se va a vincular en distintos órdenes, y así vamos a llegar al que me interesa al día de hoy, que va a tratar el doctor Marinaro. Las neurociencias ofrecen un apoyo a la psicología con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental. La tarea central de las neurociencias es la de intentar explicar cómo funcionan millones de neuronas en el encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente, ¿no? Acá vemos que hay una cuestión, digamos, de la influencia de lo que nos rodea, ¿no? Tratando de desentrañar de alguna manera, a través de la neurociencia, cómo es la actividad del cerebro y cómo se relaciona con la psiquis y el comportamiento, poniendo en movimiento, ¿no? Diversos cambios para lograr entender nuestras conductas. Y lo que es más importante aún, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo guardamos esa información en el cerebro? ¿Y cuáles son esos procesos biológicos ya que facilitan el aprendizaje? Por eso cabe la pregunta, ¿es cierto que las formas espontáneas de desarrollo parecen una condición necesaria para las formas de funcionamiento cognitivo, pero que no son la condición suficiente? ¿Existen nomenclaturas psicopatológicas hoy aplicadas a los niños que podrían determinar una forma de medicación en la infancia? Bueno, con estos interrogantes, antes de pasar al doctor Marinaro, vemos que, y lo vemos permanentemente, cómo las neurociencias hoy se aplican a la publicidad. Hay una relación en que a lo mejor ni siquiera algunos hemos tomado conocimiento o no nos hemos detenido a advertir esta circunstancia. Cómo la neurociencia se relaciona con la publicidad y se utiliza en la creación de campañas publicitarias, lo que llamamos hoy marketing digital, diseño de productos, el empaquetado, los logotipos, ¿no? Una cantidad de datos importantes
que tenemos presentes porque se está aplicando neurociencia. Neurociencia aplicada en este caso a la publicidad. A una publicidad que ya no vende productos, sino que vende emociones. ¿Y dónde traslada esas emociones a esos productos que quiere vender? Esa es una de las formas de aplicación de la neurociencia. Otra forma que hemos visto muy recientemente y en los últimos años, con mayor énfasis, digamos, porque esto no es algo que haya surgido hace muy poco tiempo, ¿qué relación hay entre la neurociencia y la política? ¿Qué relación hay entre el cerebro, en el estudio del cerebro y la política? ¿Cómo decidimos el voto? ¿No? ¿En qué medida intervienen las emociones en esta etapa, digamos, del sufragio o de la elección? ¿La genética nos condiciona? ¿Nos pueden persuadir fácilmente? ¿Qué votamos? ¿Votamos interés? Estas preguntas preocuparon siempre a los científicos que trataron de resolverla desde antes mediante investigaciones tradicionales. Pero recientemente, podemos decir, con estudios basados en neurociencia. En estos avances aparece un nuevo término, en este punto, en la neurociencia vinculada a la política, que le llamamos neuropolítica, que relaciona al cerebro con la política. Una disciplina que se podría definir como aquella que se apoya en estudio de neurociencia para aplicar a los campos de actividad política, a distintos comportamientos. Puede ser el comportamiento de los ciudadanos, comportamiento de los partidos políticos, comportamiento de los propios electores, los activistas, los líderes políticos, ¿no? Y acá entran en juego, fundamentalmente, hoy, las redes sociales, ¿no? El impacto que se provoca a través de las emociones en las redes sociales, todo esto vinculado a la neurociencia. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Marinaro, ya tenemos 70 personas en la sala, para decir que finalmente hoy vamos a hablar de lo que son las neurociencias aplicadas al derecho penal, o como nuestro título de invitación nos decía hoy, el camino hacia el neuroderecho. Bueno, hecha esta presentación, no me queda más que agradecerte nuevamente la presencia y darte la palabra, querido Pepe Marinaro. Bien, muchas gracias. Gracias. Antes que nada, ¿me sigue escuchando bien? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, adelante. Bien. Bueno, primeramente quiero agradecer a Walter, hace muchos años que nos conocemos. Hace también muchos años que hemos planificado alguna vez tener algún encuentro con las investigaciones y los proyectos que llevamos a cabo. Lo que yo vaya a decir hoy es producto justamente de proyectos de investigación que se realizan, en este caso los realizamos en la Universidad Nacional de La Matanza. Han sido proyectos bianuales, siempre en estos últimos 3 tramos nos hemos orientado a la vinculación que hay entre las neurociencias y el derecho penal concretamente, lo que se enmarca luego en una temática bastante más general, que es la del neuroderecho. Es una disciplina bastante novedosa. Así que yo creo, antes de empezar, igual rendir homenaje a la memoria de Julio Mayer, como uno de los juristas que han iluminado el derecho, y por supuesto rendirle homenaje por su vida, por el aporte que le ha hecho al derecho como docente, como científico y como persona. Quienes han tenido el gusto de trabajar con él me han transmitido justamente estas cualidades que no aparecen en los libros. Bien, respecto de lo que decía el doctor Gangi, nosotros hemos ido delineando algunos conceptos. Por supuesto que la primera investigación, hace ya unos cuantos años, se centró en tratar de determinar el grado de vinculación que pueden tener las denominadas neurociencias para el derecho, es decir, si han de ser absolutamente vinculantes o no. Todo un desafío que todavía está en marcha, está con algunas preguntas que resta responder. Ahora bien, sí, yo haría por lo menos una pequeña orientación conceptual respecto de este aspecto de las neurociencias. Las neurociencias proceden como estudio de la medicina, de una subespecie que es la biología, y de otra subespecie que es la neurobiología, donde se sitúa el estudio concreto del sistema nervioso central, y más concretamente lo que a nosotros
en principio lo focalizamos como objeto de atención, que es el cerebro. El cerebro y las distintas composiciones. Está bien decir esto de neurociencias, pero yo aclararía un pequeño detalle. Las neurobiologías han hecho una especie de, diría, de explosión, evocando un poco algunas expresiones como la de Alvin Toffler cuando hablaba de las olas, que venían muchas veces bajo el impulso de algunos acontecimientos de tipo científico, no solamente económicos. Allá por la década del 80 del siglo pasado es cuando las neurotecnologías empiezan a observar el cerebro con, digamos, mayores grados de certeza. Es decir, que es muy importante destacar que las neurotecnologías, y simplemente menciono un par para luego detallar sobre la base de algún caso concreto llevado a la jurisprudencia, nos está indicando que son tecnologías que más se usan. Ejemplo, la conocida electroencefalografía, adaptada con sistemas de software, está siendo muy utilizada en los tribunales. Vamos a decir, los norteamericanos suelen decir la sala del tribunal, en los tribunales. Algo similar ocurre en España, algo similar ocurre en la India, y también de la mano del empleo de las resonancias magnéticas funcionales. Esas son las que más se utilizan sin perjuicios de otras que también están siendo empleadas. Pero lo que yo quiero significar es esto. Lo que es neurocientífico es el impacto de esa producción científica acaecida desde la neurobiología y las neurotecnologías. Porque como lo que estamos estudiando es, si se quieren, las causas, y en esto hablo en un principio, en un sentido mecanicista y causal, lo que se está haciendo es determinar en qué lugar del cerebro situamos las distintas manifestaciones del comportamiento humano. Si repensamos tan solo un instante lo que estamos queriendo decir, es algo de una amplitud que lleva justamente en una enunciación que hiciste bien, Walter, en lo relacionado con las distintas manifestaciones del comportamiento humano, incluyendo adecuadamente las que tienen que ver con las emocionales, la memoria. Es un campo grandísimo, pero se transforma en neurocientífico en la medida que ese saber neurobiológico impacta allí. Después vamos a hablar brevemente de las áreas de impacto, simplemente anuncio algunas de ellas que tienen que ver con el terreno de las ciencias sociales, donde se sitúa el derecho, es decir, la filosofía, la ética y, por supuesto, desde ya, sin perjuicio de que algunos temas los vamos a hacer de un modo enunciativo y que podamos en algún futuro encuentro ahondar más algunos detalles, el trabajo de la ética, quiero destacarlo, porque ha sido algo que desde los movimientos filosóficos han llamado la atención. Sintéticamente la cuestión es esta. Todo saber científico que inunda los saberes de las ciencias sociales debe pasar por un tamiz ético. Debe recibir una especie de auditoría ética. Pero no solo eso. Nosotros comulgamos bastante con algunos grupos que hemos ido conociendo y con los cuales estamos teniendo intercambio en nuestros procesos de investigación, que postulan ideas de carácter general para saber dónde estamos enmarcando los estudios neurocientíficos. Esto es muy importante porque también tiene un costado político, luego me voy a referir a eso. Critical Neuroscience, lo menciono, y en estas menciones que yo hago, fundamentalmente si hay alumnos en el auditorio, quisiera que las vayan tomando en cuenta porque eventualmente podemos hacer también algunas recomendaciones bibliográficas. Es tan grande, tan gigantesca la producción literaria actual en materia de neurociencias, que si por lo menos alguien nos hace ese favor de indicarnos, de abreviar el camino, de ir hacia determinados ámbitos de todo este impacto, la cosa es medio complicada. Así que Critical Neuroscience, Suparna Chowdhury, Jan Slaby, por mencionar algunos de los componentes, no solamente indican esta necesidad de estar ya observando en esta evolución de los estudios neurocientíficos las orientaciones éticas. Además de eso, debe darse paso
al desarrollo, en la medida de lo posible, de un lenguaje común. En nuestros procesos de investigación, ya en el primer proceso de investigación, hemos hecho algunas advertencias que son de carácter metodológico y de carácter también, si se quiere, epistémico. Lo que estamos haciendo es ver de qué manera el territorio de las ciencias duras, las ciencias empíricas, aquellas con las cuales ya de Galileo hacia aquí necesariamente implican las comprobaciones para luego hacer enunciados, como decía el recordado Mario Bunge, vaya un homenaje a Mario también, transformadas en leyes. Entonces, hay metodologías absolutamente distintas, que por supuesto son distintas respecto de las ciencias sociales, donde tenemos un contenido teórico que muchas veces suele enrolarse o rotularse como un contenido especulativo. Pues bien, ese diálogo interdisciplinar va a requerir que establezcamos de alguna manera diálogos o la formación de conceptos que estén, por lo menos, respetando la interdisciplinariedad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a hacer una explicación desde el ramo, desde el área del saber de las ciencias duras, en el estricto lenguaje de las ciencias duras, muy difícilmente los abogados podamos establecer canales de comprensión y luego determinar los verdaderos impactos que esos saberes o esos aportes tienen. Y esto es todo un detalle, porque en algún momento nos vamos a hacer una pregunta a lo largo de esta charla y tiene que ver con este tema. ¿Por qué razón los abogados, y menciono los abogados simplemente porque estamos haciendo un análisis del neuroderecho, por qué los abogados tenemos que empezar a prestar atención a ese producido, ese producto, a esa elaboración dinámica, permanente, que muchas veces nos hace ir modificando algunas opiniones? Y repito el margen temporal, década del 80, del siglo pasado a nuestros días. Es que si no hay luego un diálogo común, vamos a tener algún problema, se va a armar algo así como dijo un colega de nuestro grupo de investigación, una especie de torre de Babel. Y posiblemente malinterpretemos algunas de esos hallazgos y hagamos algunos anuncios respecto del futuro del neuroderecho, asustándonos y pensando que las neurociencias pueden transformarse en una especie de neo-lombrosianismo. Nosotros hemos visto en nuestras investigaciones que han habido reacciones muy dispares respecto del saber neurocientífico y el impacto puntualmente en el derecho. No hay mucho tiempo para desarrollar todos los impactos. Yo simplemente menciono a Lola Anillar de Castro. ¿Quién no conoce a Lola? Lola tiene algunos temores en el sentido de que esto sea utilizado con una orientación discriminadora, que vuelvan a repetirse algunos desaguisados productos de aquel lombrosianismo antiguo. Luego tenemos la reacción de Winfried Hassemer, aquel gran penalista alemán, que ha, digamos, reaccionado de una manera bastante firme, diría yo. Algunos dicen que es virulenta, yo creo que es firme, como para no tomar todo aquel producto de lo neurobiológico y traerlo par y paso al derecho penal sin hacer la necesaria tamización crítica. ¿Qué dice Winfried Hassemer? Él advierte que podemos estar cometiendo, o en todo caso los neurocientíficos, los neurobiólogos, cometiendo alguna suerte de error categorial. Para decir esto en términos más sencillos y coloquiales, evocando frases instaladas en el saber popular, las abuelas decían, zapatero a tus zapatos. Y lo que provoca la reacción de Hassemer es que de alguna manera los grandes y reconocidos biólogos y neurobiólogos alemanes, Gerhard Roth, por decir alguno de ellos, Singer, a partir de ciertas comprobaciones y ciertas empíricas del saber neurobiológico, empiezan a hacer postulaciones respecto de la dogmática penal. Y no solo eso, sino a cuestionar que el basamento de la dogmática penal vigente, que lo es sobre la base de reconocer libre albedrío,
se está justamente fundamentando y basando en algo que es una mera ilusión o en algo que en todo caso, según la visión de estos científicos alemanes, se ha demostrado, pero lo dicen con grado de certeza, que el libre albedrío no existe. Luego veremos las proyecciones que, en caso de instalarse como verdaderas, estas postulaciones tienen en distintos ámbitos. Simplemente pensemos esto. Vamos a quitarle a la teología cristiana el libre albedrío. Vamos a quitarle al derecho político, como bien decía Walter, el acto eleccionario como un impacto en el área política. ¿Qué sería de él si pensáramos que cuando alguien va a ingresar a un cuarto oscuro, aun cuando tuviese determinaciones que van de alguna manera fomentadas por una serie de nociones que se van integrando a nuestra decisión, no fueran libres? Dejamos eso en ese punto porque luego podemos volver un poquito sobre esto. La cuestión sobre la que yo quiero llamar la atención en estos contenidos de carácter general tiene que ver con la ubicación institucional, por un lado, de estas investigaciones, y por el otro, tiene que ver con la potencia de financiamiento que pueden tener los proyectos en Latinoamérica. Para eso, por supuesto, hemos observado qué hace la Unión Europea, qué hace Estados Unidos, qué hace China, qué hace Japón, qué hace Sur Corea, qué hace la India. A ver, yo no quiero inundar con datos, pero miren, para hacer una breve reflexión, en la Unión Europea ya está en marcha un proyecto de investigación justamente focalizado en el cerebro y los distintos impactos que esto tiene, inclusive en áreas éticas, en el Human Brain Project. Esto comenzó en el año 2013. Aglutina científicos de todo el planeta. Pero fijemos la atención en los aportes, son 1.300 millones de euros en los próximos 10 años. Otro tanto hace el Brain Initiative de los Estados Unidos. Allí Rafael Yuste, creo que ya por las redes más o menos empieza a ser un personaje conocido, presentó un proyecto de investigaciones vinculadas al cerebro y de las tecnologías aplicadas al cerebro. Y justamente el presidente Obama en el año 2013 también aprobó ese proyecto y el aporte es muy significativo, son 6.000 millones de dólares en una década. China hace lo mismo, China presentó un proyecto en el 2016 y ya en 2018 lo ha puesto en marcha. Así que la cuestión que nosotros observamos es qué pasa en Latinoamérica. Latinoamérica, ¿qué está produciendo en materia de neuroderecho? Y eventualmente cómo están impactando las neurociencias. Esto hay que dividirlo en dos terrenos. Voy a hacer una noticia muy genérica sobre esto. Es muy dispar la evolución de los avances de tipo médicos. Las áreas médicas de neurociencias en Latinoamérica están teniendo desarrollos muy aceptables. Quiero simplemente hacer notar Rodolfo Ginás, el nombre de un gran neurocientífico colombiano, que por supuesto hace sus investigaciones en Estados Unidos. Es uno de los reconocidos neurocientíficos del área. Quiero decir que Colombia, en patologías como el Alzheimer, está produciendo avances muy importantes, avances que pueden significar en corto plazo detener la evolución de enfermedades como el Alzheimer. Dejo eso como un punto nada más. Los peruanos y los ecuatorianos están haciendo lo propio. La pregunta es, ¿qué pasa con el neuroderecho? En ese punto voy a hacer una recomendación bibliográfica de dos integrantes de nuestro grupo de investigación, que no lo mencioné, pero bueno, está integrado por colegas de México y colegas de España también. Eric García López. Escuchen, presten atención a este nombre porque de alguna manera es una especie de pionero del abordaje del neuroderecho en toda nuestra América Latina. Él juntamente con Ezequiel Mercurio, otro de los integrantes de nuestro grupo, un joven brillante, han hecho un trabajo sobre el neuro en América Latina. Y la verdad que la perspectiva es bastante parecida a la que nosotros comprobamos en otro proyecto de investigación, en el sentido de que el abordaje neurocientífico está bastante, diría,
tiene una evolución por lo menos dispar. Existen en Argentina algunos proyectos interesantes. Ustedes justamente en la UBA tienen INECO, INEDE, tienen a Facundo Manes, tienen allí a Daniel Pastor, tienen al juez Lorenzetti de la Corte con una actuación bastante fluida en el desarrollo de este tipo de saberes. Claro, en el resto de las provincias, la verdad, hemos podido comprobar que es muy escaso el abordaje. Así que lo que nosotros proponemos en concreto, y aquí va de alguna manera un producto de nuestras consideraciones, luego de ver estas disparidades que hay, es que creemos que debe darse lugar a un instituto interuniversitario, interregional, interdisciplinar, que aglutine las ciencias exactas, las ciencias jurídicas y las ciencias sociales. Ese es el carácter estrictamente interdisciplinar. Y las bases, si se quiere, estructurales en el sentido físico, deben serlo las universidades, porque las universidades precisamente tienen ese carácter interdisciplinar. Es decir, lo que no contamos nosotros con una MacArthur Foundation, cito una de las agrupaciones o fundaciones que más hace por las neurociencias y el neuroderecho en Estados Unidos, junto a la Universidad de Vanderbilt. Nosotros tenemos un contacto muy fluido con ellos, hemos realizado algunos trabajos en conjunto, pero claro, allá, para mencionar, además de aportes estatales como el que yo acabo de mencionar recién en el proyecto Juste, hay aportes privados muy significativos. Law and Neuroscience es ya un movimiento que aglutina a enorme cantidad de expertos del área de las ciencias sociales y el neuroderecho concretamente. Es un sitio que yo recomiendo para que los alumnos que vayan a empezar a interiorizarse en estas cuestiones tengan como un sitio donde pueden contar con información concreta, actualizada, que se produce en todo el planeta. Quiero decir un poco, para orgullo de nuestro grupo, que algunas de los artículos y publicaciones y trabajos que hemos desempeñado, que hemos desarrollado, han recibido acogida por MacArthur Foundation. Dana Foundation es otra de las agrupaciones y fundaciones. Simplemente marco un punto. ¿Por qué Dana Foundation? Porque Dana en el 2002 hizo un congreso multidisciplinar, verdaderamente multidisciplinar, y si se quiere, a partir de esa reunión de San Francisco, repito, año 2002, Dana Foundation dio lugar a lo que hoy se conoce como neuroética. Inclusive hay una revista que también produce esa fundación, donde se aglutinan todos los trabajos que estudian las repercusiones de las neurociencias en materia de ética. Así que creemos que este Instituto de Neurociencias Integradas, con base en las universidades, con una mirada regional, con una mirada de apertura, y que incluya por lo menos algunos conceptos como los que nosotros nos hemos propuesto como bases, si se quiere, ideológico-epistémicas. Creemos que las neurociencias en ese contexto tienen que ser neurociencias abiertas. Creemos además, y de hecho el profesor Guillermo Scaglione, que es el neurocientífico de nuestro grupo, da charlas abiertas en la Universidad de La Matanza a, puedo decir, a los vecinos. Ese trabajo se denomina neurociencia popular. Miren, es realmente emocionante, yo he participado en una de esas charlas, ver el enorme interés de la población en conocer los estudios neurocientíficos. Así que creo que esto también marca, de alguna manera, una postura respecto de los estudios neurocientíficos que recoja y que se brinde hacia la comunidad en su totalidad. ¿Por qué? Porque también estamos siendo advertidos, y advertimos nosotros, que las neurociencias pueden, en algunos aspectos, en algunos campos de su evolución, afectar y ahondar las asimetrías sociales. Nosotros, en ese sentido, como uno de los postulados, es que advertimos ya, desde ese adelantamiento, ese contralor ético que hay que hacer, es que hay que evitar que las neurociencias, por ejemplo, en las mejoras cerebrales, ahonden las asimetrías sociales, porque esas asimetrías sociales ya están reflejando que hay asimetrías regionales. Lo que yo acabo de explicar respecto de los empeños y los compromisos estatales y privados para las investigaciones neurobiológicas está demostrando que ya empieza a haber una brecha
que debemos tratar de, por lo menos, limitarla. Por esa razón, también otro componente de lo que yo había hablado antes, es esto del rol que tiene que jugar el Estado en este tipo de investigaciones. Es prioritario que el Estado intervenga. Cito simplemente algún pensamiento de un reconocido garantista como Luigi Ferraioli, cuando él está marcando, justamente en la última obra de Luigi, que es Principia Juris, él habla acerca de una mezcla muy peligrosa que se viene dando en cuanto a las actividades de tipo privadas o las empresas privadas y la política. Esto trasladado al terreno de las neurociencias nos lleva simplemente a reflexionar. Bueno, la legitimidad de las actividades privadas está dada porque cada uno es el dueño de evaluar sus niveles de riesgo que toma, y por supuesto hay un objetivo de fin de lucro. Y distinto es, y esto lo marca muy bien Ferraioli, los objetivos que tiene que perseguir el Estado, porque los objetivos que persigue el Estado son otro tipo de legitimaciones que van por el respeto al principio de igualdad, entre tantas otras garantías de tipo colectivas. Entonces, ahí hay que poner el ojo en lo que se vaya desarrollando, porque están habiendo ya algunos signos que indican que entre las distintas formas de los denominados enhancement, es decir, mejoras cerebrales, están diversificándose, son farmacológicas, son tecnológicas, son de distinta índole, son también de tipo neurotecnológicas, y en ese aspecto ya estamos advirtiendo que hay empresas que están empezando a ganar terreno de tipo formal. Menciono simplemente un caso nada más, en el terreno de las denominadas interfaz cerebro-máquina. Miren, en el año 2018 ya Microsoft ha patentado una tecnología de Brain Computer Interface que permite que los usuarios puedan activar sus aplicaciones informáticas sin tocar un solo teclado. Cuando nosotros podemos llevar el desarrollo futuro posible a otros usos, y me refiero a usos maliciosos, empiezan a haber una serie de preocupaciones que ya van hacia el terreno de las garantías que están plasmadas en las convenciones internacionales. Simplemente menciono como un dato, que luego me volveré sobre ello al cierre de mi locución, con preocupaciones como las de Rafael Yuste, como preocupaciones que tienen inclusive algunos gobiernos en América Latina, el caso chileno, que están queriendo ya estudiar si las cartas internacionales de derechos humanos y todas sus previsiones poseen capacidad de cobertura suficiente para los nuevos posibles ataques a algunas de las premisas contenidas en cartas como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese es un punto sobre el que se está trabajando, y nosotros, por supuesto, también tenemos parte de los integrantes de nuestro proyecto de investigación que están abocados a esos trabajos. Para los alumnos que escuchan, vayan prestando atención a trabajos de un argentino, como Roberto Andorno, al trabajo de Marcelo Yenca, y también a lo que viene ya anunciando Rafael Yuste en varias de sus presentaciones. Luego vamos a anunciar simplemente cuáles son los terrenos que ellos advierten que pueden ser objeto de una manipulación o de un uso no debido de las neurociencias y fundamentalmente de las neurotecnologías. Bien, yo les decía, estamos viendo, realmente es muy difícil en una sola charla, por lo menos temáticamente, abordar la enorme cantidad de consecuencias. Yo diría que tenemos que dar paso a la pregunta que yo había anunciado en un determinado momento. ¿Por qué razón los abogados, o quienes habitamos el mundo de las ciencias sociales, tenemos que empezar a mirar el producido, inclusive conceptual, de la neurobiología? Voy a poner simplemente un ejemplo.
¿Por qué un abogado debe conocer, por lo menos diría yo desde el punto de vista fisiológico, morfológico, cómo funciona una neurona? Conocer qué es un axón, qué es una dendrita, qué es una sinapsis, pero además debemos prestar atención a algo que nos enseñan los neurobiólogos, que es que precisamente en el funcionamiento ordinario fisiológico de una neurona se producen energías eléctricas, que algunos después denominan potenciales de disposición. Entonces, que un abogado sepa que una neurona o un complejo neuronal emite en su sinapsis energía eléctrica en medida en milivoltios, y que eso luego puede ser objeto de alguna medida en un determinado proceso, por el caso proceso penal, ya nos está hablando a las claras de esa utilidad que tiene conocer algunos de los conceptos que elaboran las neurociencias. Miren, si nosotros queremos pasar a los efectos prácticos que hemos visto, que hemos estudiado respecto de las neurociencias, voy a mencionar tan solo uno de los tantos casos que hemos tenido relevados. Uno de ellos, y por suerte aparece bastante difundido en las redes, digo para la facilidad de acceso que puedan tener los alumnos, es el caso de Terry Harrington. Miren, Terry Harrington, un joven norteamericano de color negro en su piel, hace ya más de 23 años, fue imputado de delito de homicidio en relación a un policía retirado que trabajaba en una estación de servicio. Siempre invocó, declamó, gritó su inocencia. Hasta que aparece en un determinado momento el profesor creó, por decirlo de alguna manera, aunque no lo registró, el doctor Farwell. El doctor Farwell creó un sistema que consiste en lo siguiente. Sobre la base del concepto de que las neuronas emiten una cierta cantidad de energía eléctrica, medida en milivoltios, esos milivoltios, nos estamos enterando, aparecen ya de alguna manera tabulados, porque esos milivoltios a su vez son medidos en tiempos de reacción. Si ante un determinado estímulo que se le ofrece al sujeto, que es sometido a alguna prueba, la velocidad de reacción medida en tiempos nos da determinada cantidad de milisegundos, empecemos a tomar nota de que los neurobiólogos y los neurotecnólogos ya están tabulando esas reacciones en P800, en N400 y en lo que aquí nos interesa, el que ya se conoce como P300. ¿Cuál es el concepto del doctor Farwell? El concepto es que cuando una persona registra un determinado evento en su memoria, ese evento luego puede ser identificado con un grado de certeza que viene analogado, por eso esto de brain fingerprinting o huella digital cerebral, prácticamente con el mismo grado de certeza. El doctor Farwell ofreció este servicio que consta de sistemas electroencefalográficos, un determinado programa, un determinado software, que a su vez tiene unos cálculos algorítmicos que preparan los ingenieros informáticos. Fíjense ya las distintas especialidades que van interviniendo. Y esos algoritmos luego son complementados por una serie de preguntas que están estructuradas en lo que se denomina paradigma Oddball. Y por supuesto, bueno, son preguntas irrelevantes, son preguntas que, aún siendo irrelevantes, pueden ser ciertas, como por ejemplo preguntarle al sujeto objeto de esa prueba o afirmarle que su hermano se llama Roberto, lo cual es cierto. Y todo esto va generando reacciones medidas en milisegundos.
Y una de las preguntas que por supuesto se hizo en el caso de Harrington tenía que ver con el lugar del hecho y con imágenes del lugar del hecho. Pues bien, voy a acotar un poco más la explicación. Todas las coartadas de Terry Harrington tenían lo que se denomina información presente. Es decir, el aparato, la aparatología, había detectado reacción de P300 respecto de las afirmaciones de los lugares donde había estado Terry Harrington, que no tenían que ver precisamente con el lugar del hecho. Pero pasó algo más en esto, que es interesante. Se realiza la prueba con el único testigo de cargo que había en ese momento, y el resultado que da es información presente, o sea, P300, respecto de circunstancias del hecho y cercanías físicas respecto del hecho. No lo transformaban en autor o coautor o partícipe, pero sí evidentemente tenía una mayor cantidad de conocimiento. Pues bien, este testigo termina por confesar que había sido presionado por la policía y que el señor Terry Harrington era inocente. Bueno, el resultado de esto es que directamente los jueces liberan a Terry Harrington y el estado de Iowa estableció una indemnización muy importante porque ya habían pasado como más de 20 años desde la detención. Este caso que yo menciono como un determinado caso aglutina indudablemente todo lo que va aportando la neurociencia, pero fundamentalmente, y en este punto es donde quiero hacer otro hincapié, en las neurotecnologías. ¿Por qué esto? Porque la gran evolución, a ver, si pensamos en el desarrollo histórico de lo que tiene que ver con estudios del cerebro, hablamos de Francis Gall, los fisiócratas, los fisionomistas, intentos por tratar de explicar desde simplemente las formaciones craneales de los sujetos, ahí ingresa Lombroso también, a partir de ahí sacar alguna serie de conclusiones. Todos sabemos las conclusiones que sacó Cesare Lombroso cuando realizó la autopsia de aquel tremendo asesino de la época apellidado Vilela, y demás conclusiones. Bueno, a ver, vamos un poquito a la época de Röntgen. Röntgen descubre en 1895 los rayos X. El punto de inflexión que marca el descubrimiento de Röntgen tiene que ver con este concepto, el avance en tecnologías no invasivas. Y lo que se ha perfeccionado últimamente en los estudios del cerebro tiene que ver con tecnologías que no son invasivas. Así que una resonancia magnética funcional, todos más o menos sabemos cómo funciona. Yo no sé si alguno de ustedes se hizo alguna vez una resonancia. Yo por una cuestión de carácter médico y además para probar exactamente esto en el terreno de un proyecto, lo hice acá en la ciudad de Córdoba y pude ver que todas estas multidisciplinas aparecen allí. Cuando yo veía las imágenes que los técnicos me mostraban de lo que habían captado de mi cerebro, yo preguntaba cómo se lograban esas coloraciones y cómo se lograban sacar conclusiones a partir de esas imágenes. Y por supuesto, ¿quién apareció allí? El ingeniero informático. Y por supuesto, aparecieron los algoritmos. Bien, no podemos hablar de las neurotecnologías si no decimos algo que tiene que ver con el grado de falibilidad que éstas tengan. Hemos descubierto documentos importantes que han alertado acerca de tener cuidado con hacer una fe ciega de cuanto han estado diciendo algunas neurotecnologías. Son algunos casos que luego, curiosamente, no han tenido una gran repercusión en los medios científicos, en los artículos científicos. Muy escasamente hemos podido encontrar, pero simplemente, por ejemplo, el estudio de Anders Eklund, Universidad de Linköping, en Suecia, descubrió que esos algoritmos y los protocolos de algoritmos internacionales aplicados a las resonancias magnéticas funcionales excedían en mucho el 5% tolerable de error. Y llegó a descubrir fallas de 70%. Miren, pensemos que las resonancias magnéticas funcionales tienen una aplicación de tipo médica. Pensemos simplemente que si esos errores se cometen y a partir de esos errores o de esas imágenes con errores se establecen medicaciones terapéuticas, pensemos simplemente en ese problema, pero además también pensemos que si vamos a utilizar resonancias magnéticas funcionales para el sistema penal, evidentemente se impone que esos protocolos se revisen. No puedo adentrarme mucho más porque si no me voy a ir mucho con el tiempo en
cuáles fueron las repercusiones, pero sí les digo que los protocolos internacionales recibieron algunas modificaciones que han permitido disminuir los índices de error. A ver, ya hemos hablado de la importancia de las neurotecnologías, de las neurociencias. El paso ineludible es cuáles fueron las áreas de impacto que nos interesan a nosotros en el derecho penal en general. Y por supuesto han tenido que ver con impactos en la filosofía, con impactos en la ética, y vamos a ver un poquitito con impactos en el derecho penal. Cuando yo les mencioné hace un rato a neurobiólogos como Singer, a neurobiólogos como Roth, que son los más prominentes, diciendo que el libre albedrío aparece absolutamente destronado, siguiendo en esta línea también el pensador y neurobiólogo español Francisco Rubia. Imagínense la reacción entre los penalistas cuando nosotros que trabajamos sobre el concepto de libre albedrío o de libertad de decisión, ¿qué pasaría en ámbitos como, por ejemplo, la culpabilidad? Ahí hay toda una serie de trabajos que tienen que ver con este aspecto. Otros dicen, bueno, también podemos ver los impactos en áreas como el injusto penal, en el tipo penal y en aspectos subjetivos tales como el doble de la culpa. Eso es lo que está siendo objeto en este momento de estudios a nivel, diría yo, planetario, inclusive en áreas del derecho penal de tipo anglosajón. El mens rea del derecho penal anglosajón también está recibiendo este tipo de impactos y está tratando de responder a las preguntas de qué haría un derecho penal sobre la base de pruebas neurocientíficas eficientes que nos lleguen a demostrar en algún momento, por eso no hablo en modo actual, que el libre albedrío es una ilusión. Sobre eso hay una serie de explicaciones que tienen que ver con alguna postura como la de Gunther Jacobs, que de alguna manera, sobre su posición más bien de tipo normativista, de alguna manera ha eludido el responder a las preguntas en el terreno específico del libre albedrío. Otros han dicho que si bien el libre albedrío no tiene una prueba contundente, tampoco el determinismo lo tiene. Con lo cual acá vemos que renace toda una discusión bastante antigua sobre libre albedrío y determinismo. Más aún, sobre el cerebro, en un sentido de cerebro y mente, tema que había tratado muy bien Mario Bunge. Entonces, estas son las otras discusiones que aparecen acá renovadas, y lo que hoy se está discutiendo es precisamente esto. Si tenemos que realizar o reconceptualizar, que es una postura, reconceptualizar la idea de libre albedrío, esto es una postura que de alguna manera toma, Eduardo Demetrio Crespo en España, por citar a algunos de los autores que hablan de una especie de compatibilismo, como para, sin negar el determinismo, establecer áreas en las cuales se reconozca la libertad. No puedo dejar de mencionar que cuando empiezan todas estas discusiones, allá en la década del 80 del siglo pasado, el eje en el cual hay una opinión muy concentrada, coincidente, el eje de esas discusiones fueron los experimentos de Benjamin Libet. Así que los alumnos que escuchen esto, presten atención a esos aportes, si se quiere, de Benjamin Libet, porque también tienen que ver con suponer o comprobar que cuando uno toma una decisión, hay ya mediciones de potenciales eléctricos que acontecen milisegundos antes de que se concienticen los actos. ¿Cuáles son los tremendos problemas que trae esto? ¿Cuáles son las objeciones? En eso yo recomiendo que se lea a Mercedes Pérez Manzano, a Bernardo Feijó Sánchez. Pues bien, la primera crítica ha sido que no puede trasladarse algunas experimentaciones hechas en laboratorios a la vida real. Que no puede sostenerse que el libre albedrío queda destronado, o es una ilusión, o lo que se quiera decir, sobre la base de un movimiento tan básico y elemental como mover un dedo y luego sacar cuentas de milisegundos para ver si fue concientizado o no. Y en todo caso, déjenme decirles algo que aparece bastante oculto dentro de la interpretación del trabajo de Benjamin Libet. El propio Libet sostuvo que hay aproximadamente 80 milisegundos en que, concientizado el acto, aparece el poder de veto. Así que,
Pasamos ya, para ir cerrando, pasamos ya a lo que tiene que ver con los impactos que están trayendo fundamentalmente las neurotecnologías en aspectos que conciernen inclusive al derecho de la ejecución penal. Lo que está hoy discutiéndose en esos terrenos tiene que ver con dos aspectos que se llaman neuropredicción, por un lado, y claro, neuropredicción, ¿cómo funcionaría? Están realizándose experimentaciones para tratar de determinar, y fíjese lo peligroso de este aspecto, ¿no? La conducta futura del sujeto en términos de posibilidades de que el individuo reincida. Así que en ese punto es donde nosotros llamamos mucho la atención y lo que estamos queriendo es que hayan limitaciones no solamente en el plano de la ética, sino que haya limitaciones ya entre los organismos de derechos humanos. Cierro simplemente con esto. ¿Qué cosas postula un Yuste? ¿Qué cosas postulan un Roberto, un Marcelo Yenca, un Roberto Andorno? Ellos hablan de la posibilidad de fijar algunas reglas que protejan lo que ellos denominan integridad mental o integridad cerebral. Ellos afirman que existen ya tecnologías que están permitiendo que los individuos sean desapoderados de información, inclusive desapoderados de manera que ellos no las puedan advertir. Esto también lleva a otro tipo de preocupaciones paralelas que son qué puede pasar con los usos militares de este tipo de conocimientos. A ver, no es nuevo esto, no es nuevo, por eso el rol del Estado, pero también un Estado que tenga autolimitaciones. Conocemos que en Estados Unidos la CIA, como una agencia que todos ya conocemos cómo ha funcionado, alguna vez ha tenido alguna vinculación con algunos proyectos que tenía sobre, de algún modo, lavado de cerebro, y estamos hablando ya de esto de la década del 60, y pareciera ser que ha tenido alguna vinculación con aquel sonado caso de John Hinckley Jr., año 1981, la tentativa de homicidio del presidente Reagan. Parece ser que, si bien ahí aparecen las neurociencias indicando que había un pequeño problema que haría lo que nosotros denominamos imputabilidad penal, también es cierto que quedaron serias sospechas acerca de la aplicación de algunos programas que ya venía desarrollando la CIA en cuanto a la posibilidad de manipular cerebros. Así que la verdad, creo en general que si bien todo esto en algún punto parece fantasía, Minority Report es una fantasía en una película respecto de penalizar a las personas porque se advierte con esa tecnología de la película que esa persona va a cometer un determinado delito. Digo, algunas de esas postulaciones parecen fantasía, parecen de alguna manera esa literatura fantástica. Yo diría que seamos un poquito más cautos en este punto, por eso digo que los estados tienen que intervenir en este tipo de actividades, no pueden quedar libradas a las manos solamente privadas, y cuestiones tales como la privacidad mental, la libre determinación de la propia persona, el libre albedrío, por supuesto, aparece en juego, y que realmente pueda haber un hackeo de informaciones que forman parte de la intimidad de los seres humanos, realmente llama a preocupación. Si a una persona, estando sometida a un proceso penal, le van a aplicar o no alguna neuroimagen en sentido coercitivo de neuroimagen, esto está también siendo objeto de mucho estudio. Yo recomiendo en ese punto a una publicación muy reciente, año 2019, de Sorg Leitart, de la Universidad de Tilburg, en Países Bajos. Estas cuestiones ya están empezando a movilizar preocupaciones. Yo creo que nosotros tenemos que hacer también una tarea de ir advirtiendo en el plano ético este tipo de posibles resultados. Cierro con este tema. A la luz de proyectos de investigación, de determinar los alcances de serios riesgos que tenemos ahí a la vista, de las tremendas imposibilidades materiales, yo les quiero decir, cuesta muchísimo convencer y hablar con autoridades y que entiendan que ya hay que poner manos a la obra.
que si un abogado va a presentar en algún caso que le toque alguna temática vinculada, por ejemplo, a neurotecnologías, no va a tener que le conteste. Escasamente en nuestro país, por allí, caso Conci, muy poco, ha habido un abordaje con temas de neurotecnologías. Pero el problema es que las neurociencias, en nuestra perspectiva, tienen que tener una dimensión social. La neuropsicoeducación va a ser de mucha utilidad. Va a haber mucho aporte para son políticas públicas. Y la verdad, es tan costoso convencer a las autoridades, hay que hacer todo un trabajo y no vamos a cejar, obviamente, en ello. Nosotros tendríamos que avanzar a convenio, vemos eso, con las cortes nacionales y provinciales. Habría que capacitar a los cuerpos forenses, actualizarlos en los conocimientos. Es decir, está un poco en crisis, y en esto se enojan algunos psicólogos, la visualización, y los psiquiatras, ¿no? La visualización solamente clínica de los estudios de prognosis de un individuo que está ante las posibilidades de egreso cuando está en internación carcelaria. Eso también tiene que formar parte de adaptaciones, de recibir críticamente lo que hace la neurociencia y la neurotecnología y ver qué uso puede dársele, siempre bajo el recaudo de evitar los usos maliciosos. Yo creo que con lo que les he dicho no he abordado ni el 20% de todo lo que significa el tema de las neurociencias. Yo invitaría a que, si genera esta charla alguna inquietud, a que traslademos las inquietudes, a que trabajemos juntos, y fundamentalmente en una perspectiva social de las neurociencias. Yo creo que esa es la gran mirada, y uno de los puntos allí es el neuroderecho y los recaudos éticos. Así que espero por lo menos haber despertado inquietudes, aunque algunas preocupaciones, pero son las maneras en que tenemos que abordar estas problemáticas. Y lamento que América Latina esté siempre rezagada por los sempiternos periodos de crisis. No obstante, estamos en contacto con Reyes Alvarado de Colombia, con Alfonso Zambrano Pasquel de Ecuador. Vamos a ir camino hacia un trabajo regional y espero que no pase mucho tiempo. Les agradezco mucho la paciencia en haberme escuchado y bueno, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, creo que ya les robé bastante tiempo, pero podemos dedicarle unos minutos a eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Marinaro. Ha sido muy interesante. Antes de dar paso a las preguntas, ya me han llegado un par. Quiero nombrar a Sergio Chambilla, Norma Segovia, Karina Pontieri y Daniel Becerra, que no han tenido más que palabras buenas hacia la charla y hacia usted en particular. Algunos han sido estudiantes y alumnos suyos en algún momento. Dicho esto, hago las preguntas. Gladys Reynoso dice si por favor puede repetir la página que en algún momento mencionó sobre cómo poder acceder a la temática de la neurociencia de una manera didáctica. Tiene el micrófono cerrado, doctor. Ahí está, ¿se escucha? Perfecto, ahora sí. Lo que estaba queriendo decir es que estaba omitiendo, entre las muchas omisiones que he cometido hoy, mencionarles que estamos tratando de avanzar en las redes para llevar lo que han sido jornadas que hemos realizado en la Universidad de La Matanza, en algunos colegios de abogados, colegios de funcionarios y magistrados. Neuroderecho Argentina es uno de los sitios que van a encontrar ustedes en YouTube y demás redes sociales. Lo que yo mencioné justamente sobre el trabajo de MacArthur Foundation es justamente el sitio Law and Neuroscience. Law and Neuroscience. Realmente los trabajos que... Ahí es donde notamos la preocupación nuestra por no perder más el tiempo.
los sesudos trabajos de tipos como Francis Sheen, Owen Jones, y son montones, que además en open access, es decir, abierto, hay todo un tema con esto, a los alumnos básicamente. La producción científica rentada pasa a la categoría de negocio. Si yo quiero ingresar porque me interesa un determinado artículo que es producto de una investigación y yo debo pagar para eso, muchas veces eso se transforma en un obstáculo. Así que parte de las convicciones que nosotros tenemos es que sean en open access y que sea de acceso abierto. Nosotros en el grupo tenemos 2 editores de Frontiers.org. Yo soy justamente par revisor de Frontiers.org, y lo que estamos haciendo, paradójicamente, es revisando qué hacen en otras latitudes, como un trabajo muy interesante, que también puedo recomendar a los alumnos, responsabilidad penal y neurociencias, todavía no hay revolución, de Valerian Chambon y Ariane Wigenwald. Estamos hablando de la Escuela Superior de París y de la Sorbonne. Nosotros justamente le revisamos el trabajo de ellos, hicimos un montón de aportaciones, y siempre la orientación es esa, y esos documentos luego son de open access y pueden ser vistos. Y por suerte han sido replicados también, por ejemplo, en MacArthur Foundation y en Law and Neuroscience. Si quieren ver el aspecto más bien de tipo médico, que no hay que descuidarlo, Dana Foundation tiene también una página, sugiero que se suscriban a ella, también es gratis y tienen información absolutamente relevante, más que nada de los últimos acontecimientos. Ahí hemos visto que hay un montón de material y muy aplicable a tema de derecho penal juvenil. Es tremendo la cantidad que hay. Por eso cuando hay algunos legisladores que empiezan a invocar, fundados en no sé qué, que hay que subir, bajar la edad de punibilidad, simplemente puedo decir que va totalmente a contramano de lo que nos está diciendo la neurociencia. Pero bueno, le ponemos el punto ahí a esa respuesta, espero que les haya servido el dato y que por supuesto accedan desde ya. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta, Luciano pregunta, ¿qué nos puede decir sobre las investigaciones de Eduardo Calixto González, que es un médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM, que ha analizado que la planta toronjil morado, definido como un flavonoide que ayuda a proteger el cerebro y aún más a conectarlo, si hay lesión, disminuye o reduce a tiempos cortos su capacidad de regenerarse? Pregunta si está al corriente de esta investigación y si esta tiene algún rigor científico. Sí, bueno, no es la única, no es la única. Hay varias que lo que están estudiando justamente es, pero claro, debería ser una respuesta que dé un neurobiólogo stricto sensu. Cuando yo les decía, hay ciertos límites epistémicos, nosotros tratamos de respetar a rajatablas eso del fallo o error categorial. Yo para responder eso me tendría que poner a hablar de cuestiones estrictamente médico-biológicas y hablar, por ejemplo, de mediciones que se hacen con neurotecnologías, las anisotropías fraccionales, los valores moleculares de aguas en la sustancia blanca del cerebro. La verdad, yo prefiero, en ese sentido, simplemente decir, son muchos más las investigaciones que hay, pero preferiría que en todo caso sea de nuestro grupo un Ezequiel Mercurio o un Guillermo Scaglione el que dé ese tipo de respuestas. Quiero decir que si volvemos a tener encuentros, por supuesto yo creo que acá tiene que añadirse un neurobiólogo, desde ya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, se suman a las palabras a favor suyo de Leonela Rodríguez, Belén Lavallén, Claudio Chemes y Estela Maris Picera. ¿Hay alguna consulta más? Buenas noches. ¿Quieran hacer? Sí, Adelante. una consulta. Lo que me preguntaba es si hay alguna aplicación práctica real en la actualidad en lo que es el ámbito judicial en relación a la neurociencia. Hermosa pregunta. Hermosa pregunta. Lamentablemente,
yo les mencioné el caso de Harrington en Estados Unidos, porque Estados Unidos viene teniendo una tradición en un tema general que es la cuestión de la prueba científica en los procesos, y básicamente en los procesos penales. Y es muy importante que las Cortes intervengan, por eso estamos llamando, queriendo llamar la atención, ya llegaremos en su momento a hablar con las Cortes, porque en ese caso las Cortes pueden de alguna manera establecer exigencias para que las pruebas científicas puedan ser incorporadas. Estados Unidos empezó ya con el caso Fraye en la década del 30 del siglo pasado, luego cerca del 2000 con el caso Dover, esto va para los alumnos también, caso Dover, caso Strickland, y ahí empezaron a establecer reglas. Y bien, por eso digo, Estados Unidos ha sido uno de los primeros países que ha tenido casos judiciales concretos. Hay más casos, yo aparte de Harrington, por supuesto, a ver, está el del profesor, un profesor de escuela secundaria de unos 40 años, que en el proceso de 2 años empieza a tener elecciones de búsqueda de material pornográfico, en particular de pornografía infantil, y luego, bueno, tiene algunos actos de tocamientos con una hijastra de la mujer, y por supuesto, cuando interviene la justicia, en ese caso lo somete previamente a un proceso de 12 pasos que él debe cumplir, que sería una especie de rehabilitación médica, vamos a ponerle ese nombre, y que cuando no cumplió, que de hecho fíjense que este hombre, estamos hablando de un delito de carácter sexual, y fijémonos en la connotación que todo eso tiene, y la que tienen los medios acá cada vez que algún individuo es imputado de un delito de carácter sexual. Toda la gente sale como una especie de horda, como una especie de lynch, bueno, en este caso, este hombre, pocos días antes de ser encarcelado, porque seguía incumpliendo, tenía fuertes dolores de cabeza, se aplica una resonancia magnética funcional, y aparecen las neurotecnologías, determinan la existencia de un tumor en una determinada área del cerebro, que era la causante de un mal funcionamiento del área, para decirlo nosotros en términos que le vamos a tomar a Freud, del área de la libido y de la pulsión. Este hombre era consciente de lo que le sucedía, pero no lo podía evitar. La historia tiene, hay varios casos de la historia que tienen que ver con estar consciente de lo que pasa y no poder evitarlo, y historias trágicas. Pues bien, se le realiza una cirugía, cerebro, se extrae el tumor, y lo que se comprueba luego, con toda una serie de procesos si se quiere, de investigación o de análisis clínico, que habían desaparecido ese descontrol pulsional sexual. Cuando pasan 2 años, este hombre empieza a tener de nuevo esos mismos dolores, y por supuesto, ya advertido de lo que pasaba, nuevamente fue sometido a había renacido esa tumoración. Yo digo esto porque en ese tipo de delitos hay como una especie de impronta social que defenestra, por supuesto, porque las connotaciones éticas y morales y demás hacen que se visualice ese tipo de delitos con esa connotación. Quiero decir que uno puede compararlo. Pero fíjense este caso, ¿no? Si una intervención oportuna puede evitar, y esto es una intervención oportuna médica desde ya, puede evitar que alguien no solamente desarrolle desbordes, en este caso pulsionales, sino que además vaya preso. Entonces, digo, acá aparece como una de las grandes utilidades que puede prestar la neurociencia, en la medida que sea utilizada también inclusive de manera preventiva. Hay casos en España, hay algún par de casos, a ver, déjame pensar, hay también algún caso aplicado en la India. La India, de alguna manera, genera un sistema que se llama BEOS, B-E-O-S, una manera de ocultar el funcionamiento del cerebro a través de, digamos, ¿cómo explicarlo? Actividades cerebrales que den concentraciones de oxígeno o concentraciones de glucosa en ciertas áreas del cerebro. Entonces, por ejemplo, los que creen que puede ser utilizado como un detector de mentiras muy superior al polígrafo desde ya, porque el polígrafo ha quedado muy demostrado que es muy pasible, y esto es un concepto importante, de contramedidas.
Entonces la falibilidad de todas estas tecnologías también tienen que pasar el rubro de ser escasamente, digamos, pasible de este tipo de acomodamiento o de contramedidas. Está aprobado, por ejemplo, en el caso del polígrafo en Estados Unidos, que muchos fallos ya han desestimado la aplicación en esos supuestos. Entonces, lo que hace la India, hay que prestar mucha atención a lo que está haciendo la India con este tipo de cosas, y su uso en lo que tiene que ver con el neuroderecho. Porque además hay un tema importante, que yo no sé si insistí lo suficiente, pero los jueces también tienen que saber neuroderecho. Los fiscales. Un juez para establecer, y esto es un concepto absolutamente procesal, la admisibilidad probatoria, que es todo un tema en el derecho procesal, tiene que tener conocimientos. Por supuesto que luego tendrá que haber lo que nosotros reclamamos, tiene que haber un cuerpo forense debidamente capacitado, ayornado. Hay toda una serie de problemáticas que se generan, por ejemplo, en los delitos sexuales contra menores de edad y la Cámara Gesell, que debieran tener el acople de las neurociencias, porque en algunos casos, aplicaciones de neurociencias que se han hecho en otros lados, han demostrado la guía o la inducción de los menores a mentir. Así que esos son los casos que estamos viendo, seguimos relevando, y lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación con algunos abogados de la matrícula es tratar de que nos aporten casos que sean pasibles de utilización o de empleo de neurotecnologías para ir como poniendo a prueba cómo reacciona el sistema. Yo les había dicho que en el trabajo de Eric García López y Ezequiel Mercurio se habían relevado un par de casos, nada más. La verdad que recuerdo uno, el caso Conci, pero muy poquito. Hay por ahí el caso Pereira, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ahí por lo menos hemos visto que ha habido una actividad judicial receptiva a estas innovaciones. Nosotros creemos que debe ampliarse, y me remito a todo lo que dije sobre ese punto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta. Alejandra pregunta su opinión sobre Antonio Damasio, quien refuta a Descartes: pienso, luego existo. Ella sostiene que siento, pienso, luego existo. Sí. Otra pregunta que daría para un rato largo. ¿Cómo se llama el interrogador ahí? Alejandra Bassi. Alejandra, hermosa pregunta, Alejandra, hermosa. Mirá, cuando hablábamos de impactos, áreas de impacto de lo neurobiológico, que transforma esa área de impacto en neurociencia, quiere decir que un científico puede ser un biólogo, pero puede ser un filósofo, o puede ser un hombre de derecho. Una de las grandes interrogaciones que vuelven sobre el tapete tiene que ver con esa distinción, esa dualidad mente-cerebro. Este es un tema que ha sido, yo diría, tratado de manera abundante, inclusive acá en el país. La gran pregunta es si tenemos una visión monista o una visión dual, que en este sentido, dual, ¿qué sería? Cerebro en un sentido material y mente en un sentido inmaterial. Ahí es donde yo recomiendo que lean a Mario Bunge, El problema mente-cerebro. Creo que como está absolutamente agotado, lo van a poder encontrar los alumnos. En una de las primeras páginas van a ver ustedes argumentos a favor del monismo o el materialismo, argumentos a favor de la visión dual, y cómo hay una toma de posición que hace Mario Bunge. Las neurociencias, vamos adelantando esto, las neurociencias están empezando a darle la razón a Antonio Damasio. El lusitano, que es uno de los grandes neurocientíficos del planeta, escribió un trabajo que por sí mismo el título ya nos está dando la respuesta, brillantemente desarrollada, está en PDF, búsquenlo chicos, lean eso, y fíjense quiénes son las personas que le hacen la introducción. No voy a decir los nombres, fíjense quiénes son esos genios que le hacen la introducción, y llegando uno de ellos a decir que es el mejor libro que leyó en su vida. Jonas Salk dijo eso. Y ahí él explica por qué razón cometió ese error categorial el amigo Descartes, cuando por allá en aquellos tiempos decía que había la representación, digamos, de ciertos comportamientos humanos como el pensar, el reflexionar, el anticipar, el abstraer,
el arte, la creatividad, todo eso, comportamientos vistos inclusive desde el punto de vista de tipo psicológico, formaba parte de una entidad que estaba al lado del cerebro en sentido material y de hecho había, según algunos, una interactuación. Mire, hay una explicación, a mí me pareció, a mí me terminó llevando el amigo Mario Bunge, que en paz descanse, a pensar que yo también soy de alguna manera un emergentista materialista, ¿no? ¿Qué quiero decir con estas dos cosas? Él dice en una de sus párrafos, dice, hay una patología que acontece con las personas que comen solamente cereales, que es una deficiencia de un ácido triptófano, dice Bunge. Ahora, si nosotros le aplicamos un antídoto consistente en una medicamentación que contrarresta la carencia de ácido triptófano, que además, entre otras cosas, provoca psicosis, se cura la enfermedad. Entonces, ¿cómo es esto? Si la carencia de ácido triptófano afecta también la mente, que es una cosa que está allá afuera, que es inmaterial, ¿cómo puede ser que luego yo recompongo eso en el sentido material y recompongo también en el sentido inmaterial de la mente? Así que con eso él ha querido dar el ejemplo de que el cerebro es una unidad, y a ver, ¿qué postura toma él? Yo creo que es la correcta, es que lo que es mental, porque también en el saber popular está la palabra mente, ¿no? como un montón de contenido de tipo psicológico. Lo que es mental es una función cerebral, de la conjunción de las distintas áreas del cerebro. Así que esa es justamente una de las conclusiones que saca Antonio Damasio, y por supuesto, no ajeno a ciertos acontecimientos históricos. No hay mucho tiempo para esto, yo sé que algunos ya deben tener sueño y hambre, pero déjenme que les diga que el caso de Phineas Gage está, fíjense en las redes que está explicado, a veces está medio mal explicado, pero es un caso que nos está ilustrando también, porque el eje, a partir de las conclusiones que saca Antonio Damasio, y toda una teorización que tiene que ver con los marcadores somáticos, es muy complejo todo eso, pero muy rico. Pero quiero decir esto, algunos acontecimientos traumáticos, históricos, tienen que ver con lo que le pasa a Phineas Gage, un empleado de ferrocarril. Esto creo que Facundo Manes lo cuenta en uno de los videos que tiene. Hay un accidente y una barra metálica con la cual cavaba una piedra para hacer explosiones y hacer cursos de la línea del ferrocarril de manera más horizontal. Esa explosión hace que una vara con la que hacía ese trabajo le atraviese desde la parte, digamos, de abajo de la mandíbula al lado derecho, izquierdo, y sale por la frente, lado derecho. La vara vuela 30 metros, Phineas cae al piso. Phineas, un gran tipo, muy querido, iba a la iglesia, padre de familia, hasta lindo era, dicen algunos. Bueno, el tema es que Phineas Gage vive, para sorpresa de todos, se levanta del piso, lo llevan al médico y dice, che, pero si algo más o menos normal, pero quizás esto lo vamos a solucionar. Bueno, eso fue objeto de estudios, el problema vino acá. Phineas Gage pasó a ser un mal hablado, un tipo irrespetuoso, violento con la mujer, y demás cosas que tienen que ver con estos comportamientos que le hacen perder el trabajo, perder el matrimonio, que se ir al ostracismo social, si se quiere. Lamentablemente Phineas termina siendo un objeto circense en algún momento. Bueno, la conclusión que sacó el doctor John Harlow, que era el que lo atendía, que se transformó en una especie de neurocientífico de la época, es que la lesión del área frontal, este es un concepto importantísimo, los alumnos que todavía estén ahí escuchando, es muy importante porque tiene que ver con los frenos inhibitorios, el área frontal, lo que está acá debajo de la calota, arriba de los ojitos, lo que nos hace pensar, lo que nos hace reflexionar. Cuando yo hablaba del derecho penal de menores, bueno, los menores terminan de conformar en la corteza prefrontal a los 25, 28 años, estudios recientes. Las mujeres lo desarrollaron de manera más temprana, con lo cual las abuelas tenían razón cuando hablaban del pavo. O sea, fíjense cómo la ciencia viene a comprobar todas estas cosas. Así que bueno, cierro. Gran trabajo el de Damasio. Creo que ha probado eficientemente esto de que el cerebro es una unidad, pero también dejo dicho esto. Hay enorme cantidad de bibliografía
que trata el tema de posibles renacimientos de formas de concebir la mente todavía como una actividad separada de la actividad física neuronal. Así que fíjense la abierta cantidad de posibilidades que hay. Y hay grandes preguntas. ¿Qué hacemos si tomamos una u otra postura? ¿Qué hacemos con el derecho penal? ¿Qué hacemos con la determinación de la pena? ¿Cómo concebimos esto? Antes se hace una pregunta interesante. Francis Shin, de MacArthur Foundation, dice, a ver, tenemos que tomar postura con esto. ¿Por qué? Porque si cuando estamos ya con posibilidades neurotecnológicas de leer el cerebro, ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿El cerebro? Estamos leyendo la mente. Y por supuesto que la respuesta de Shin es, claramente estamos leyendo el cerebro con funciones mentales. Y hay más todavía, pero bueno, cierro ahí la respuesta. Muchas gracias. Una pregunta más. Ricardo Pesia pregunta si conoce algún caso que se haya aplicado esta disciplina en una causa, si concretamente se le ofreció como prueba. Mirá, cuando hablamos de casos, yo ahí volvería a decir, dividiría esto de qué es lo que hemos visto en el exterior en cuanto a pruebas, ¿no? Si es el caso, por ejemplo, de Brain Fingerprinting de Lauren Farwell, esto ha sido utilizado en España, el caso Lucilla, como sistema de utilización de electroencefalografía y determinación, y de algo importante que quiero 2 minutitos de explicar. Lo interesante del sistema de Lauren Farwell es que cuando el cerebro emite ese potencial eléctrico y llega al rango de P300, quiere decir que lo que nos está diciendo que ahí hay una información presente, lo trascendente de esto es que no depende de la voluntad del sujeto. Así que esto lo transforma al sistema de huella digital, que por supuesto está siendo objeto de estudios, hay muchos estudios en Rusia, muchos estudios en Sur Corea. Lo importante de esto es que posiblemente no sea tan pasible de contramedidas. Claro, ¿tiene algún defecto? Bueno, déjenme decir, por ejemplo, que hay algún defecto por allí. ¿Por qué? Muchas veces nos puede haber pasado que nosotros fijemos en nuestra memoria un determinado recuerdo, sobre el tema de memoria y recuerdo de Elizabeth Loftus. Y esa fijación del recuerdo muchas veces se produce a través de un acontecimiento onírico, en una determinada calidad de sueño e intensidad, que hace que una determinada imagen quede reflejada en el cerebro. El riesgo es que, si eso tiene que ver con un crimen, y somos imputados del crimen, inocentes, y posiblemente ahí a lo mejor la técnica de Farwell nos arroje una información presente que fue incorporada por el sueño. Fíjense pero claro, ya estamos variando mucho los supuestos fálticos, pero bueno, si no se dan determinadas condiciones de sueño, hipnosis, o alguna manera, yo diría, coactiva de introducir pensamientos e imágenes en las personas, podemos decir que lo de Farwell es absolutamente para recibirlo y tratarlo. Así que cuando se meten pensamientos en las personas, ahí es donde de nuevo aparece este otro tema, que tiene que haber regulaciones legales que impidan las manipulaciones. Hasta ahora lo único que se ha conseguido es que los neurobiólogos hagan una especie de juramento hipocrático, que es la puesta de Juste. Bueno, ¿cómo hacemos para obligar a que haya impedimentos de tipo éticos y legales para los usos maliciosos, evitar los usos maliciosos? Y bueno, miren, hasta ahora es esa la idea, pero creo que esto nos da la pauta de lo mucho que hay que trabajar, fundamentalmente los juristas y los teóricos, para desarrollar mecanismos legales que prevean, que regulen este tipo de cosas. Así que, y yendo a Argentina, estuve tratando de acordarme del otro caso, a ver, alguien me ayude con la memoria, el caso de este chico que le aplicó 113 puñaladas a la novia, ¿se acuerdan? Bueno, yo creo que todos más o menos se van a acordar, pero en ese caso se aplicaron técnicas de neuroimagen. Así que aquellos que les interese el caso, que es muy poquito lo que hay. Aló, están diciendo ahí en el chat. Aló, ¿puede ser? ¿Cómo? Aló, Carolina, aló. Era la chica.
La chica era Carolina Allos, tenés razón. Y el chico, yo cuando tengo Fabián Tablado. Fabián Tablado. Fabián. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Sí, eso? Walter Gangi. Sí, el caso Fabián Tablado. Bueno. Lo tengo a Pirincho acá cerca. No, pero está muy bueno porque es un relevamiento hecho en el trabajo de García López y del amigo Mercurio. Y ellos dicen, miren, salvo este caso y Pereira, alguno más no hay. Ahora, lo que yo me voy a la pregunta, Walter, y todos los que están ahí todavía, ¿cuántos Harrington tenemos en prisión? Yo cuando hablé este tema con Mario Coriolano, defensor de casación de la provincia de Buenos Aires, un tipo muy especial. Cuando yo le comenté el caso de Brain Fingerprinting, Laurel Farwell y la posibilidad de traer este tipo de cosas acá y ver si la podemos aplicar, les adelanto que en nuestro grupo tenemos un neurocientífico que está desarrollando algo parecido. Solamente voy a decir eso, pero desarrollando algo parecido. Y bueno, cuando le propuse eso me dijo, podría estar muy bien para lo que ellos van a crear en el ámbito de la Defensoría de Casación Penal de la provincia, que es justamente una especie de división sobre temas de causas armadas o causas fraguadas. Porque parece ser que los índices, que no aparecen en la tele, por supuesto, indican que de la enorme cantidad de causas armadas y fraguadas, a ver, causas que tienen que ver con menudeo, narcotráfico, armadas, causas que tienen que ver con allanamientos ilegales y personas que terminan imputadas de delitos que juran y recontrajuran que no cometieron. Por eso yo me hago la gran pregunta y los invito con reflexiones que hemos podido hacer, sin pensar que las neurociencias sean una verdad revelada y que no, es todo recibirlo, tratarlo, ver qué aspectos son los positivos y cómo podemos llegar a este punto, obtener mejores formas de averiguación de la verdad. Cierro con esto, ¿cuántos Terry Harrington habrán en la Argentina? ¿Cuántos Terry Harrington habrán en las provincias, donde los cacicazgos hacen que se domine la voluntad de los jueces de una manera muy exitosa? ¿Cuántos? Así que esto nos lleva a hacer muchas preguntas. También las neurociencias, dejo dicho esto que es colateral, puede trabajar sobre cómo funciona el cerebro de los jueces y cómo funciona el cerebro de los jurados. Miren la cantidad de ámbitos que hay. Hay muchos trabajos sobre esto y tenemos en la universidad, creo que Torcuato Di Tella se hizo un trabajo acerca de cómo decidían los jueces de cara a determinar alguna sentencia o alguna libertad. Y comprobaron, han hecho una comprobación, estoy citando a mi amigo el neurocientífico Guillermo Scaglione, que los jueces antes de comer son absolutamente más duros, esto trasladado en términos de números, y por allí cuando han comido son más indulgentes, por ahí dan alguna libertad condicional o alguna libertad asistida, así que quiero decir que el margen de observación con las neurotecnologías también involucraría este tipo de cosas. Ahora, fíjense en esto solamente. Imagínense el abogado peleándose con el fiscal para la selección de miembros del jurado. Y que eventualmente un abogado se plante ahí, yo me lo imagino a Gangi, que se plante y diga, a ver, no, yo respecto del testigo del jurado tal, tengo alguna noticia, porque este hombre me parece que tiene en su historia clínica una tumoración en el área prefrontal y acá lo que vamos a jugar es un delito de abuso. Es fantasía, por supuesto, pero estamos cerca de que eso deje de ser una fantasía. Y seriamente, ¿a qué voy? A que también los abogados tienen que estar capacitados en esto, porque también luego, en el juicio por jurado, cosa que he hablado con mi amigo, el vicepresidente de la Asociación de Juicios por Jurado, Andrés Harfuch, le dije, ojo, llevemos estas cosas también a los posibles análisis de evaluaciones de aptitud del jurado. Hay algunos artículos que hablan de esto en la Universidad de Ontario, alguna cosita por ahí en España, pero no mucho. Así que, digo, la enorme cantidad de espacios epistémicos que todavía nos quedan por recorrer, con las certezas y las incertezas que tenemos. Y aún con nuestros proyectos tratando de persuadir a las autoridades
Por eso nos hemos lanzado a las charlas, a las redes sociales, y les voy a contar una cosita más. Creemos que también hay que llevar las neurociencias, y lo hemos hecho en la Universidad de La Matanza. Hemos integrado a la cátedra del doctor Cunio Libarona. Yo le agradezco la amplitud de criterios porque tenemos ahora en Derecho Penal Parte General un punto que trata neurociencias y derecho penal. Y lo que estamos sugiriendo es que también las neurociencias se estudien en la materia de Derecho Penal 2, y en Derecho Procesal, y en Filosofía, y en Ciencias Económicas. Ya está el neuromarketing dando vueltas con resultados muy positivos. Pero, ¿qué pasa? Nos quedamos cortos. Primero porque posiblemente seamos los únicos, y la verdad, lamento si es así. Lamento, deberíamos estar discutiendo esto en otros planos para que los próximos inmediatos egresados en la carrera de Derecho tengan ya algún conocimiento y no dependan de un posgrado. Acá yo vivo en la Cumbrecita, creo que no lo habíamos dicho, vivo en la Cumbrecita, yo me jubilé de la justicia, me vine acá y me dedico exclusivamente a investigar y exclusivamente a la tarea docente. Miren, en el colegio secundario Los Tabaquillos de la Cumbrecita hacemos un taller de neurociencias y su impacto social. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, de los contactos fluidos con MacArthur Foundation, que yo siempre he dicho agradezco la generosidad de ellos, cuando ellos me cuentan qué hace la Universidad de Vanderbilt con un instituto secundario de mucho renombre allá en aquella zona, me manda lo que están haciendo y comparo con lo que teníamos nosotros, le mandamos algunos añadidos a ellos y nosotros pusimos en práctica en el Colegio de los Tabaquillos para chicos de 18 años para que llegan hasta sexto año, la neurociencia y su impacto social. Si nosotros pudiéramos tener un poquitito de respaldo de tecnologías, podríamos hacer montones de cosas. Y que los propios docentes aprendan qué es lo que tienen que hacer a la luz de lo que enseña la neurociencia y la neuropsicoeducación. Hay que cambiar los sistemas de enseñanza. Ya es decir, ese cuarto cuadrado, un maestro que haga solamente la clase en un sentido magistral ya no funciona. Si no se comprenden los mecanismos de memoria, no funciona. Si no se conoce qué es la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, no funciona. Y esto no es una novedad. Hay ya algunas tareas, por ejemplo, en el sistema del Pomodoro. El sistema de estudio del Pomodoro, el italiano, el tomate, es ni más ni menos que hacer algo distinto a lo que hemos hecho hoy. Hoy hemos roto todas las reglas del Pomodoro, porque la atención del que pasivamente está escuchando lo que otro profiere dura no más de 25 o 30 minutos. Y la técnica del Pomodoro, hay todo un libro escrito por Ciriello, que es el autor de la idea, que justamente enseña cómo esto también son fundamentos neurocientíficos, porque tienen que ver con la capacidad de reacción del cerebro, por un montón de razones, químicas, de oxígeno, de glucosa, los grandes consumos de ese tipo de sustancias que generan el funcionamiento fisiológico del cerebro, son los que explican claramente por qué Ciriello tiene razón y la técnica del Pomodoro debería aplicarse. Así que creo que las escuelas secundarias también deberían ver esto. Por eso yo trato también este otro aspecto que decía, nuestra visión sobre base de ciertos presupuestos. A ver, nosotros vemos el neuroderecho y las neurociencias con un marcado tinte social. Por eso lo que hacemos en la Universidad de La Matanza, con gran esfuerzo de parte de mi amigo Scaglione, son esas charlas de neurociencia popular. Porque de repente hay sentado ahí un alumno que tiene 92 años y está preguntando cosas, o vino la vecina. Les digo algo más, yo sé que estoy medio charleta, pero perdónenme. En una de los congresos que hicimos, de las jornadas, vinieron los colegas de la Academia Nacional de Ciencias. Estábamos en un auditorio muy lindo y estaban los alumnos allí preguntando. Y una de las preguntas fue de parte de una señora que levanta la mano y le pregunta al neurocientífico, doctor, ¿y si nos extirparan determinada porción de la amígdala, qué pasaría? El neurocientífico se acomodó en la silla, como estaba al lado mío me dijo, qué buenas preguntas que hacen tus alumnos. Y le dije, no es un alumno, ella es una asistente de neurociencia popular. Con esto creo que digo todo.
Muchas gracias, doctor. Nos quedan pocos minutos de conexión. Voy a darle la palabra al doctor Walter Ganshi. Bueno, Adelante. Gracias, Gustavo. Gracias, doctor Marinaro. La verdad que está todo dicho. Ya no me dejaste lugar para meter ninguna pregunta porque las respuestas las tiraste todas. Vamos a dejar, pero el tema es que la charla, esto es tan rico que yo espero que podamos volver a repetir esta charla, ¿eh? Y fíjate qué importante que vos decías, estoy en la cumbrecita. Yo como el abuelo de Heidi, más o menos, estás allá lejos, y gracias a esto, a esta plataforma que tuvimos que incorporar por un hecho, digamos, que fue tan terrible como la pandemia, podemos estar comunicados y podemos reunir tanta gente, como vos bien lo dijiste, todavía está acá, escuchándote esta maravillosa charla. Y tendría muchas cosas que preguntarte, me dejaste picando una del hombroso, porque es para otra, la vamos a dejar para otra, yo espero que la podamos hacer. Quiero agradecerte nuevamente la presencia, agradecer la presencia de todos y todas. Me quedé muy decepcionado con Ricardo Fucsia, que no agarré el micrófono hoy, que me quedé esperando ahí, viste la actuación de... Acá se mete a Ricardo y pregunta, pero mandó la pregunta por carta. Y una pregunta que te quiero hacer a vos antes de despedirme, y bueno, yo la verdad que la pasé muy bien, aprendí muchas cosas y estoy muy sorprendido con todo esto que estoy viendo, y creo que hay mucho para trabajar, es muy lindo. Decime, Pepe, vos, yo me acuerdo de algunos juicios en el Tribunal 7, antes de dictar el veredicto y la sentencia, ¿vos comías o comías después? Eso me quedó... Bueno, me quedó la duda. Bueno, es una pregunta muy linda, que por lo menos para, si bien estamos contando una pseudo intimidad para los que todavía están escuchando, yo ahí tenía dos problemas. Mis dos colegas, con los cuales tenía una relación excelente, pero teníamos una disparidad de criterios tremenda. O sea, yo tenía el problema de que ellos, antes del veredicto, tenían la idea de comer, lo cual comíamos. Entonces, yo tenía una idea de qué solución le iba a dar el caso, ¿no? Luego, cuando discutíamos, ellos ya sabían para qué lado iba yo, pero lo que yo notaba, y es una mirada retrospectiva, que ellos, a pesar de comer, seguían siendo extremadamente duros. ¿Estamos? Así que la regla puede fallar, como decía, puede fallar. Sí. Sí, no, bueno. No es 100% efectiva. No, te lo dije en broma porque me gustó eso que dijiste, que son puntos muy importantes, ¿no? Para tener en cuenta dentro de este tema que estamos hablando de la neurociencia. Yo por ahí lo había estudiado mucho desde el punto de vista político y ahora desde el punto de vista penal veo que es maravilloso, ¿no? Es maravilloso y si le encontramos la vuelta y que no pase mucho tiempo, vamos a poder ver grandes cambios, ¿no? En nuestra disciplina. Así que bueno, yo antes de despedirme voy a dar la palabra a Gustavo de vuelta, no te olvides de lo que se viene. Y bueno, Pepe, yo espero que podamos volver a hacer otra, porque creo que hay mucho para decir de esto, hay mucha tela que cortar, aunque hoy la verdad que te pusieron como una juguera, como le sacaron jugo al doctor, ¿eh? Así que, bien, excelente, te felicito enormemente, te agradezco profundamente tu presencia y bueno. Dejo ofrecido algo, y cierro. ¿Sí? Como director de los proyectos, dejo ofrecido que puedan intervenir otros que tienen su especialidad y que son enormes. O sea, por ejemplo, Gustavo Arocena es uno de los primeros que ha escrito en Córdoba y en América Latina sobre neurociencias. Podría ser él. Adrián Ramírez, quiero decir que podemos ver otra carita acá, aportando saber mucho para un tema. Podemos armar una jornada lo dejamos picando con otras personas que te acompañen, por supuesto que sí. Es un tema muy rico. Creo que ya está tirada la oferta. Bueno, gracias nuevamente, te mando un gran abrazo. Gracias. Seguimos por privado. Gustavo, gracias a vos también, gracias Cristian, gracias a todos y todas por estar aquí presente en esta noche. Muchas gracias al doctor Ganshi, muchas gracias a José Marinaro, al doctor José Marinaro,
Y bueno, gracias a todos los que estuvieron por ahí. Solo me queda recordarles que el lunes va a haber una charla sobre José de San Martín por los 170 años de su paso a la inmortalidad a las 8 de la noche. Hacemos un humilde homenaje, Gustavo, un humilde homenaje de Legar, con un historiador, a San Martín, para no olvidarlo. Gracias. No, por nada. Y el día miércoles a las 18 va a haber una charla sobre inseguridad y legítima defensa. Así que los invito a estar, como estuvieron hoy. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.